buenas noches amigos, muchísimas gracias por el favor de su sintonía una vez más en este ejercicio de democratizar las ideas en esta la voz alternativa de la comunidad educativa. Somos New Horizons Review y a partir de este minuto conectamos con ustedes en todas las plataformas a través de la señal de EN Televisión y en nuestras plataformas digitales. Soy Ana Bencosme en compañía como siempre del señor Faunly Garrido. Good evening everyone and welcome to New Horizons Review. Ana, una semana poblacionalmente tranquila. Poblacionalmente tranquila. Sí. Escríbame la expresión. Bueno, porque en esta semana la India sobrepasa a China como el país más poblado sobre la Tierra. Tranquilamente. ¿Y eso es tranquilo? Sí. Eso es mucha gente. Calcula, ay Dios mío. Calcula que la Tierra tenía, cuando las dos grandes guerras, menos de 2 billones de habitantes. Y en aquel momento murieron entre las dos grandes guerras 130 millones de habitantes. O sea que estamos hablando de que prácticamente el 6% de la población murió en esas guerras. Y hoy en día ya somos más de 8.000 millones de habitantes sobre el globo terráqueo. Y esos dos países juntos tienen casi el 35% de la población del mundo. Es una locura. Es una locura, señores, gestionar un país con tanta gente y que en el caso de China, económicamente Abinader por decreto lo logra. Ay, Dios. Sí, yo estoy. Por decreto. Yo estoy seguro que por decreto. Y usted le tiene su guardado. El ministro administrativo resuelve. Mira, Dios eso da mío, para nombrar muchos compañeritos. Para nombrar mucha gente. Wow, ¿tú te imaginas y someter a la obediencia en un país tan grande? ¿Tú te imaginas que Jimmy N se viera con esa cantidad de gente para él poder nombrar en los puestos administrativos para manejar 1.430 millones de habitantes y contando? ¿Cómo es la educación y los temas de seguridad y económico en esas naciones? Bueno, estamos hablando de grandes naciones. El desafío que se está planteando hoy en día es si la India va a ser la próxima China. Recuerda que China en 1976, hace apenas 40 años, 45, casi 50 años, China tenía el 95% de su población por debajo de la línea de pobreza y en niveles de subdesarrollo importantes. Y hoy en día ya China tiene más de 300 millones de habitantes viviendo a nivel de los países más desarrollados del mundo, los estándares de Europa y Norteamérica, y es una nación con un ingreso medio. Y es realmente la fábrica del mundo, ¿no? Todo se fabrica en China, todo se exporta desde China, etcétera. Tienen un peso específico en la economía mundial, es el segundo país más grande del mundo en términos económicos, a pesar de que cuando tú lo divides por la enorme población que tiene, entonces ya su PIB per cápita inclusive es por debajo del de República Dominicana. Cualquiera no lo cree, porque República Dominicana le pide a China. Y uno dice, bueno, pero yo nunca he visto que el rico le pida al pobre, pero resulta que en términos agregados China es mucho más rica que la República Dominicana y poderosa ni hablar. Lo mismo sucede con la India, una nación nuclear, una nación que tiene un peso específico en la sociedad y en el mundo muy grande, aunque aquí en República Dominicana nosotros somos Indian free, o Indian neutral, porque aquí realmente no se siente la cultura india como se siente en la mayoría de los países del mundo. El canciller de la India visitó el país esta semana, justamente el canciller justamente para iniciar, digamos, una relación diplomática un poco más cercana, ¿no? Y entonces tendríamos nosotros el gran logro de poder decir que cuando los países se vuelven grandes y poderosos, tienen que visitar República Dominicana. Pues que nosotros aquí... Pues parece que Estados Unidos es un país débil. Ay, señores, justamente. Porque aquí nunca ha venido un presidente norteamericano. Ay, Dios mío, no tenemos... Por lo menos aquí nunca ha venido un presidente norteamericano y no tenemos diplomático embajador desde hace ya casi 4 años. O sea, el año que viene Biden se va a reelegir y aquí no va a nombrar a nadie. Bueno, señores, tremendo. ¿Qué fue lo que le hizo Abinader a Biden? Yo no estoy claro. Porque el hombre ha sido obediente. O no es necesario tener un diplomático que esté acá empujando porque las relaciones son tan buenas. No, porque la situación de Haití es tan tranquila que no requiere. Señores, justamente
hay muchos temas internacionales con respecto a eso, pero justamente esta semana pues también vamos a seguir viendo otras cosas. En el caso puntual de lo que decíamos, en el caso de la India, pues tenemos justamente esta visita, ¿no?, del canciller hindú que llega al país justamente para acercar un poco más las relaciones diplomáticas con nuestra nación. Evidentemente es importante esto con una nación que continúa en crecimiento. Mientras tanto, pues la República Dominicana continúa también dando otros pasos en torno a las inversiones públicas, al tema de crecimiento. Hay otras tantas que todavía la gente se pregunta para cuándo vamos a ver estos resultados, pero mientras tanto este lunes está el anuncio de que finalmente pues el presidente Luis Abinader estará junto a su equipo en Los Alcarrizos. Finalmente van a estar inaugurando el teleférico allí en Los Alcarrizos, mucha energía positiva de los mismos moradores, y la ONE justamente esta semana daba como información que en el sector de Los Alcarrizos es donde el costo de las viviendas en el 2022 más se incrementó en casi un 50%, y evidentemente esto tiene que tener una incidencia por la venta y la compra de espacios familiares para poder construir muchas de estas torres y puntos de acceso para la localización del teleférico. Espérate. Lo que tú estás infiriendo e insinuando, porque no tengo data empírica, salvo que la ONE dice que aumentó el precio. Que aumentó en un 46%. Es que por la compra de vivienda para poner la columna del teleférico. Es lo que se infiere. Fue lo que subió el precio. Definitivamente. Pues entonces ahí hubo sobrevaluación en esas compras. No, espérate. Ahí hubo sobrevaluación en la compra, o la gente quiere vivir al lado de una columna de esa y entonces por eso se están subiendo los precios. Porque eso es lo que tú estás diciendo. O se compraron más cara la vivienda que estaban, y al comprarse más cara la vivienda que estaba, los vecinos dicen, pero si fulano le vendió al metro, en este caso al teleférico, que es lo mismo, ¿no?, al sistema de transporte público, le vendió su solar para que pusieran una columna en X, y yo pensaba que eso costaba X menos 50%, ya entonces la mía vale más. Esa es una forma de verlo. Y la otra es, no, hay una columna del teleférico al lado de la casa mía. Ya mi casa vale mucho más. Porque mire, tú tienes al lado la columna y la estación del teleférico. Eso es lo que tú me estás diciendo. Bueno, ninguna de las dos cosas, la segunda no me hace sentido. Y la primera me preocupa. Me preocupa definitivamente. Porque esta señora ya no puede manejar más casos de corrupción, ya no hay espacio. Ya no queda espacio. La pobre Miriam. Ahora, la pregunta del millón es, yo estoy en el kilómetro 9 de la Kennedy o Duarte, como tú la quieras llamar, ¿verdad? Me dejó ahí la guagua de Antonio Maite y yo quiero llegar a Los Alcarrizos. ¿Qué cojo ahí entonces? En el kilómetro 9 no, porque el metro todavía no está concluido. No está concluido. No está concluido. Esa fecha todavía no se ha dado la fecha de entrega de esa extensión. Entonces, cuando tú pides mueble para tu casa y tú pides sofá, 2 sofás, una silla de visita, una mesa y 4 mesitas de decoración y 3 cuadros. Y te llegan los cuadros y la mesita. Ya tú haces la fiesta y presentas la sala. No se atravieso. No, pero estoy preguntando porque es que quiero entender, o sea, ¿cuál es? Digo, no, porque son dos, aunque son obras que se alimentan. Un gobierno que inaugura un letrero, tú no puedes pretender que no vaya a inaugurar. Aunque son obras que se alimentan, son obras individuales, definitivamente, porque incluso, como decían esta semana los moradores de los Alcarrizos, para los comunitarios, la obra del teleférico viene a arrojar un resultado la respuesta a un problema, porque llegar a Los Alcarrizos con la estrechez de las calles, con la dificultad es que eso del nomás te atraviesa adentro de Los Alcarrizos. Correcto. No es llegar a Los Alcarrizos, es atravesar Los Alcarrizos, es llegar desde Los Americanos hasta la Duarte. Hasta la Duarte, correcto. Pero que ya de por sí es importante el tramo. Se está haciendo la calle de penetración que comunica y conecta con la circunvalación. Sí, esa sí es una gran obra. Claro. El problema y lo que a mí más me preocupa con la circunvalación, por ejemplo, de Santo Domingo, es que ahora mismo estamos viendo la ampliación de la autopista Duarte, por ejemplo. Y digo estamos viendo ahora mismo, pero eso va a cogerse al ritmo que van y de la manera que lo están haciendo, fácilmente que llegamos
¿cuánto le faltaría al presidente Abinader para ponerse tan viejo como Balaguer? Más o menos. Viendo esa ampliación de esa carretera, porque eso lleva un ritmo que es absolutamente lento. El ejemplo más claro de todo eso es el puente en La Vega, que ya el ministro de Obras Públicas lo tenía planificado que se iba a caer, esperó que la tormenta Fiona se lo tumbara, porque estaba dentro de la planificación estratégica de Obras Públicas, le soltaron los tornillos, que ya estaban un poco flojos, por eso no se podía pasar por allí desde el mes de agosto o julio. Llegó la tormenta Fiona, el huracán Fiona en septiembre, y tal y como programó el ministro de Obras Públicas, se lo tumbó al suelo, y ya luego de tumbado en el suelo, gracias a Dios no había nadie debajo, se sospechaba, pero gracias a Dios no hubo nadie debajo, creo yo, porque por lo menos, ¿verdad? No hubo No han dicho que habían osamentas ahí debajo ni nada. Los estudios antropológicos, arqueológicos no dieron con vestigios humanos, qué bueno. Entonces, al final de esto, entre recoger los escombros, hacer las columnas nuevas, la zapata nueva y poner el nuevo puente, ya estamos en el mes de mayo y todavía ahí no hay puente. Y eso es un puente en esa autopista Duarte. Entonces, cuando tú ves la circunvalación de Santo Domingo, tú dices, ven acá, y esa circunvalación de Santo Domingo, dentro de 10 años, ¿cómo la amplío? Porque no le dejaron posibilidad de ampliarla. Ya se están poniendo los negocios encima de la calle, de la autopista, y no tiene posibilidad de tú ampliarla. Entonces, tendremos que hacer un second ring, una segunda circunvalación más al norte de la circunvalación, cuando ya esa esté escasa dentro de 10 o 15 años, que para nosotros son muchos, nos pesan mucho, pero para una sociedad es poco tiempo. Claro, es muy poquito tiempo para el desarrollo de una sociedad. Mire, justamente ya se empezó, y aunque ya empezaron las voces disidentes a hablar de que queda muy poquito tiempo para hacer cambios importantes de cara al próximo año escolar, ya el Consejo Nacional de Educación se reunió justamente para ponerse con los preparativos del próximo año escolar 2023-2024. Escuchamos voces protestantes con respecto al tema de los uniformes, que queda poco tiempo, que la preproducción de los uniformes pues también ya estaba en marcha en muchos casos, porque eso se compra con antelación y que eso hace un daño a los suplidores. Ya esos son otros temas que también se vieron esta semana. Sin embargo, ya como resultados de lo que se ha hecho en el presente año escolar, se vio al ministro de Educación rindiendo algunos de esos informes, como los avances que han tenido, aunque no se han materializado formalmente, con respecto a la reforma de la Ley General de Educación, y avanzaba de que para el próximo año escolar ya se han identificado algunos sectores que la población estudiantil ha aumentado, y que para esto pues se han ya empezado la licitación de unas 400 aulas móviles para poder suplir la demanda de provincias que han aumentado la población estudiantil. Hay que ver cómo esto va a impactar definitivamente el proceso de aprendizaje. Lo veíamos cuando iniciamos este presente año escolar en el reportaje que nosotros presentábamos. Una de las quejas de las maestras era que estas aulas móviles tienen poca ventilación, son muy calientes porque son de alucín, y si ya tenemos 400 aulas móviles, que son las que se continúan teniendo como opción para el aumento de la población estudiantil en algunas provincias, pues es evidente que no se ha hecho una real evaluación de estas infraestructuras, y que definitivamente el impacto en el aprendizaje, que es lo que se quiere, pues pudiera estar viéndose afectado. No, pero eso que tú estás hablando es muy grave. Es una pena que se gastara tanto dinero construyendo escuelas donde no eran necesarias. Y ese tema hay que debatirlo a lo largo y de manera intensa, porque es bien complicado. O sea, es una situación demasiado difícil esa que tú estás hablando. Y yo creo que el ministro de Educación y el Ministerio de Educación va a tener que tomar acciones mucho más eclécticas. En una ocasión, en el gobierno anterior de este partido, en el año 2000-2004, la anterior vicepresidenta y en aquel momento secretaria de Educación evaluó, recuerdo yo, utilizar aulas de colegios privados y de universidades. De pronto esas posibilidades existen y son más viables que pensar en hacer eso, como de poner aulas móviles. Y aquí, y vuelvo e insisto, el Ministerio de Educación tiene que
sentarse a la tarea, ya obviamente para este año no se puede y para el año que viene tenemos elecciones, ya tú supiste. Ya usted sabe. Sí. De analizar la posibilidad de a los niños llevarlos de esas microescuelas a escuelas de verdad. Pero bueno, otro día hablaremos. A propósito del transporte escolar. Señores, hacemos un corte y cuando regresemos, entonces entramos de lleno en una materia neurálgica en el aspecto educativo, el proceso de aprendizaje de toda nación. Vamos a hablar de matemáticas, de competencias olímpicas y justamente vamos a tener a dos de los expertos de New Horizons hablando de este tema. Dos voces autorizadas, como ustedes van a escuchar en esta entrevista que hemos preparado para todos ustedes. Gerior Félix, coordinador de matemática y física del Colegio Bilingüe New Horizons, y el titular del equipo de matemática y docente olímpico, el señor Emmanuel García. Usted no se lo puede perder, ya regresamos. Releasing devotion to the sky. Shine a little light, try to be bright. Let's start our better than a new life. El hambre se quita con qué? El hambre se quita con qué? El hambre se quita con Cuatro. Max trae su variedad para que te quites el hambre y disfrutes con Super Max Club Max, Max Queso y Max Redonda. El hambre se quita con 4 y Max lo sabe. New Horizons Bookshop se reinventa y ahora somos Shop at New Horizons. Estamos más cerca de ti. A un clic de distancia tienes a tu disposición variedad de artículos escolares, deportivos, literaturas en inglés y español, tecnología, hogar, artículos personalizados y mucho más con entregas a todas partes del país. Descubre todo lo nuevo que tenemos en nuestra página web www.shop@newhorizons.com o visítanos en nuestras tiendas en Santo Domingo y Santiago. Síguenos en nuestras redes sociales. Shop at New Horizons. Grupo Universal te invita a vivir la vida en tono re mayor. Hoy al abrir los ojos, sabes que es un nuevo día por vivir y reencontrarnos. Es el momento de decirte sí, sí puedo. Renueva tu pasión y seamos testigos de un inicio en donde trabajando de la mano alcanzaremos un mejor mañana para todos. Grupo Universal. Vive tranquilo, vive seguro. Lo simple te hace mejor. Tu Atuey de siempre, ahora más moderna. Bien amigos, y continuando con esta jornada de este domingo, pues nosotros como centro educativo, ¿verdad? Este ejercicio que hacemos todas las noches de domingo de democratizar las ideas, siendo la voz alternativa de la comunidad educativa, los temas que abordamos acá pues tienen un hilo conductor que siempre impacta en el tema educativo y dentro de pocos días, ya poco menos de un mes, pues ya vamos a empezar a cerrar este presente año escolar 2022-2023 y es justo empezar a hacer esos repasos de lo que se ha logrado, sobre todo en el aspecto de la ciencia, que este segundo periodo de este año escolar, pues como que se le ha dado mucha visión pública al tema de las ciencias, pero sobre todo el tema de las matemáticas, que para el Colegio Bilingüe New Horizons, bueno, pues ya es toda una trayectoria, una historia de casi 30 años, manteniéndose en los primeros lugares, por no decir el primer lugar, en los resultados olímpicos principalmente y muchas otras competencias locales e internacionales que ha logrado posicionarse. Vamos a hablar ampliamente de ese punto, de estos temas, ¿no?, del área de ciencias y de la matemática de forma específica
con el coordinador de matemática y física del Colegio Bilingüe New Horizons, Gerior Félix, y el titular del equipo de matemática y docente olímpico, el señor Emmanuel García, quien ya también ha estado haciendo sus aportes importantes al tema pedagógico, puntualmente literario del área de la matemática, de la literatura de la matemática de forma local e internacional. Muchísimas gracias a los dos por responder a esta invitación. Gracias a ti, Ana, por la invitación. Muchas gracias. Profesor, Ana, tú pones a uno en situaciones complicadas, porque tú dices que en este semestre se ha hecho mucho empuje al tema de la ciencia. Bueno, por lo menos se ha estado hablando de forma pública, usted ha visto muchos temas, muchos titulares, muchas publicaciones mediáticas, que es el tema de la STEM, que si el día de las TIC en las niñas, que si las Olimpiadas de Matemáticas, y tú te preguntas, ¿eso realmente se está traduciendo a las aulas o son simples eventos No, y también hablaron de inteligencia artificial. De inteligencia artificial, o sea, me Sí, está dando la sí, ración, sí, ¿se da sí. cuenta? No, porque sí, claro. Mira, yo tengo unos primos que les gusta mucho frecuentar un colmado por la noche y ahí hablan de muchas cosas. Sí, pero yo no te puedo decir que con eso se ha avanzado ningún tema de lo que ellos tratan ahí en ese lugar por las noches. Profesor o profesores, vamos a iniciar con la parte más básica. Gerior, tú como profesor acá y en la universidad, y persona que ha, digamos que, promovido y avanzado mucho el tema del estudio de las matemáticas, ¿cómo ves tú, en primer lugar, cómo podemos nosotros tomar el esfuerzo que se hace en New Horizons y tratar de emularlo tanto en el sector privado como a nivel del sector público? ¿Qué faltaría para que en nuestro país primero se le dé prioridad al estudio de las ciencias y las matemáticas y en segundo lugar nosotros poder descubrir esos talentos de forma temprana y cultivar en ellos la pasión, el amor, la entrega y al mismo tiempo el resultado? Y en primer lugar, buenos días y muchas gracias por la invitación. Respondiendo a su pregunta, yo entiendo que lo primero que debemos de hacer es crear la cultura de los clubes, competencias, los espacios. Tenemos que crear los espacios para que los niños vengan y podamos, vamos a decir, entrenarlos. Aquí en República Dominicana, tanto en el sector público y privado, existen muy pocos espacios donde los niños tienen la oportunidad de ir a tomarle amor a la matemática. Por ejemplo, aquí en New Horizons hemos tratado de crear el club y crear competencias adicionales a las que existen, que únicamente a nivel nacional existe la del ministerio. Nosotros hemos creado el Grand Prix, hemos estado incursionando en competencias como canguro, ANC. Existían solamente una competencia nacional, pero ya desde hace muchos años tenemos varios eventos. Pero esa preocupación ha nacido desde el colegio y hemos tratado de que otros colegios emulen ese comportamiento que nosotros tenemos. Entonces, por ejemplo, el Grand Prix de Matemática de nuestro, si tú lo compararas con la competencia nacional de matemáticas que hace el ministerio, en términos de cobertura, obviamente la competencia nacional del ministerio, en teoría debe ser una competencia de mayor cobertura nacional, porque se supone que todos los distritos y regionales, las 17, 18 regionales participan. Correcto. En el caso del Grand Prix de Matemáticas nuestro, al día de hoy, ¿cuántos colegios o cuántas regiones del país participan? Regiones, solamente participamos la 1503. No sé. No, olvídate, no me lo diga en términos de la regional del pero ministerio. Pero a nivel de país solamente Santo Domingo. Y Santiago. Punta Cana, La Romana y Santiago. Pues tú ese solamente es bastante abarcador, ¿entiendes? Y sobre todo cuando tú lo piensas desde el punto de vista de educación privada, porque han mencionado las 4 provincias que más colegios privados y centros educativos privados tienen. Si abarcamos desde Higüey, La Altagracia, La Romana, Santo Domingo o el Gran Santo Domingo, porque pueden venir inclusive de Santo Domingo Este si quisieran, y de hecho creo que hay colegios de Santo Domingo Este que han venido a participar, correcto, que es la provincia más poblada del país, y de Santiago. Entonces en definitiva estamos abarcando el sector privado, se está abarcando en el Grand Prix de Matemáticas. Santiago, que no solo tiene alumnos de Santiago, sino de toda la región del Cibao. Exactamente. Entonces, ya de por sí, el Grand Prix de Matemáticas es un paradigma frente a las competencias nacionales del Ministerio de Educación. Bien,
Entonces, en términos del contenido, vámonos al contenido. Compárame el contenido, Emanuel, del Grand Prix de Matemáticas de New Horizons frente a la competencia nacional de matemáticas. En los exámenes del Grand Prix, lo que podemos ver es una diferencia abismal, en el sentido de que por lo menos los problemas son redactados con rigor. Mientras que cuando vemos los exámenes que se hacen en el ministerio, están totalmente divorciados de la gramática, de la coherencia que tienen que tener, por ejemplo, los problemas. A ver. O sea, desde el punto de vista de la construcción gramatical Exacto. del problema, adolecen de fallas importantes. Exacto, o sea, de fallas gramaticales estamos hablando. Ya. Por ejemplo, yo he visto exámenes nacionales escritos como si fuesen escritos por un mensaje de WhatsApp. O sea, como con tres signos de exclamación cerrando, o sea, faltas gramaticales básicas. Que confunden al estudiante. Exacto. Entonces, la comprensión del problema se dificulta. Exactamente, es decir, cuando elaboran un examen a nivel internacional, se sientan, iba a decir usual, o sea, siempre se sientan doctores en matemática a elaborar, y cada palabra es elegida con mucho cuidado, a tal punto de que no haya manera de tú malinterpretar el examen, porque es muy fácil usar palabras que den paso a la ambigüedad y ese tipo de cosas que puede confundir al estudiante. Entonces, elaborar un examen es un arte realmente. Claro. Pero eso no lo entienden en el ministerio. Ok, esa es la primera diferencia. Segunda diferencia, las pruebas o los problemas que nosotros presentamos en el Grand Prix. ¿Cuál es el objetivo del Grand Prix de Matemáticas? Elegir los mejores alumnos de matemáticas del país, ¿para qué? Bueno, muchos de estos estudiantes es básicamente reconocer el talento para entonces poder o llevarlo fuera o hacer que ellos apliquen para optar por las mejores universidades y luego retornar al país y aumentar el nivel que nosotros tenemos. O sea que, en definitiva, con el Grand Prix de Matemáticas estamos tratando, Herior, tú me corriges si me estoy equivocando, de identificar esos talentos que hay en nuestro país que eventualmente pudieran venir al Club de Matemáticas para luego entonces poder competir en las Olimpiadas Internacionales. ¿Correcto? Exactamente. Sean de New Horizons originalmente o no lo sean. Por eso el Grand Prix de Matemáticas. Ahora bien, ¿quiere decir que los problemas en el Grand Prix de Matemáticas están orientados a una competencia internacional? Sí, mira, eso se evidencia, no es solamente, lo decimos de teoría, eso se evidencia y se ha evidenciado en las 3 ediciones que hemos tenido. Por lo regular, en casi un 90%, los alumnos que han sido ganadores en el Grand Prix han sido los alumnos que han sido seleccionados para ir a las competencias internacionales, dígase la iberoamericana o la internacional. O sea que casi siempre quien gana el Grand Prix son los que representan el país. O sea que hay esa congruencia. Que no pasa así con las nacionales. No necesariamente ha pasado así. En muy pocos casos ha sucedido eso. Entonces, ahí hay un punto muy importante. O sea, el Ministerio de Educación hace una competencia nacional de matemática. En teoría debería tener el mismo propósito, sí, de identificar los talentos nacionales para luego llevarlo a una competencia internacional o fomentarlo, promoverlo, trabajarlos, ¿no? A eso me refiero, para luego entonces ese ser nuestro equipo que nos representa a la hora de nosotros ir a eventos internacionales. Pero resulta que no. Las competencias internacionales, ¿quién las coordina en República Dominicana? ¿El ministerio? Sí, mira, hace un tiempo, que yo entiendo que era cuando tenía un poco más de cordura, lo organizaba el ministerio, pero estaba bajo la sombrilla del difunto Octavio, quien era la persona encargada. Octavio Galán, falleció. Él era la persona encargada de matemática del ministerio. Okay. Era de matemática, pero él se aseguraba siempre de que esos problemas fueran orientados por los mismos muchachos que iban saliendo. O sea, no hay nadie más capaz que un muchacho que ha participado 3 veces a una competencia, ha ido fuera y se mantiene en eso. Quizás ese muchacho tiene mucho más visión que una persona que da clases de matemática, porque que tiene 20 años dando clases. Totalmente cosas diferentes. Ok, pero Octavio era del ministerio, pero antes... Sí. La coordinación del equipo de matemática que iba a representarnos participaba a una universidad local, si yo no me equivoco, en ese proceso. En ese proceso las Olimpiadas
nacionales eran organizadas por la Pucamaima, que era la que se transmitían por televisión. Y ahí se definía quiénes eran los que iban a competir. Correcto, hoy en día lo maneja totalmente el ministerio. Sí, es totalmente el ministerio. Ahí, en ese caso, Gerior, Emmanuel, las personas que llegan al ministerio a coordinar no solamente este tipo de iniciativas, sino todo el programa curricular del país, se supone que son docentes, que son gente que ya pasó por las aulas, que ha estado formando alumnos, y no es un secreto para nadie que hay un estigma en torno al docente de ciencias. Ahí viene el profe de matemática, ese profesor de matemática. Entonces, ¿cómo nosotros estamos realmente formando a los docentes, que son los que están multiplicando ese conocimiento? ¿Es de origen el problema realmente o es simplemente una forma de pedagogía? El problema es de pedagogía, de enseñanza. Bueno, mira, la experiencia me dice que primero es de origen en el sentido del docente. Nosotros en la UAS, por ejemplo, hemos tenido cursos de capacitación. Yo mismo he impartido clases en varias maestrías, maestría a nivel puro, matemática pura y educativa. Y lo que me he encontrado en las maestrías de matemática educativa, que el 100% por lo general son docentes, es que el nivel no es bueno, para nada. Entonces, en maestría. De repente tú tienes una plantilla de profesores que conocen muy poco de matemática. Y en muchos de los casos, ellos mismos lo admiten, tienes profesores de matemática que ni siquiera han estudiado matemática. A veces los puestos, sí, han pasado muchísimos casos, y yo sé que los hay porque he encontrado con varios profesores que lo denuncian ellos mismos. Si yo estudié, por ejemplo, idiomas o sociales, ¿por qué tengo que dar matemáticas? Pero recientemente tuvimos un profesor en New Horizons en Santiago, que es del área de matemática allá, y sucede que él fue al sector de educación público y él no está dando matemáticas, él está dando francés. O sea, si es lo que te digo, de repente tú tienes profesores que no son de matemática dando matemáticas, y los que sí son de matemática, la formación no es la mejor. Eso es a nivel, vamos a decir, escolar. Todavía a nivel universitario se sigue dando. O sea, que yo entiendo que el problema nace ahí. Tú tienes que tener una plantilla, un profesorado bien capacitado, porque si no eso te distorsiona. Tú no puedes pretender que una persona que crece torcido, tú luego lo vas a enderezar. Pero y entonces tú eres docente de una maestría que llegan a tus manos, en el caso de las universidades en sentido general, docentes con muchas oportunidades de mejora en materias tan neurálgicas como la matemática, en una maestría de matemática. ¿Qué pasa con ese grupo de docentes? ¿Pasan la materia y siguen su curso? Hablando en términos generales, porque sí aparecen docentes muy responsables y disciplinados que se adaptan al proceso y salen bien, pero por la mayoría se le hace muy difícil. Uno trata de encaminarlos, de motivarlos, porque ya son docentes, para que puedan salir de esa maestría y puedan seguir estudiando, porque no se queda ahí. Por lo general sí, hay muchos que reprueban. Mire, yo le recomiendo que haga una maestría en idiomas, por lo general sálgase entregue esa tarjeta. Bueno, yo hace como un año estuve en un diplomado que se organiza desde la UAS, vía IFODOSU, en lo cual estamos formando maestros de diferentes regionales. Las últimas regionales que trabajamos fue la del sur, y yo impartí 3 asignaturas, impartí estadística, trigonometría y geometría, y yo encontré de todo ahí, o sea... Al final estamos hablando de que tú estás dándole clase a en teoría, profesores que tienen niveles de bachillerato en el mejor de los escenarios. Esos casos ya lo sabemos, entendemos. Exacto. Esa situación. La pregunta, Emmanuel, y a donde yo quiero, digamos que regresar obligatoriamente, porque nuestra gran preocupación en el día de hoy, que queremos abarcar y que la gente nos conozca y entienda un poquito, es, digamos, aquella meta aspiracional que tenemos desde New Horizons, nuestro staff, nuestras familias y nuestros profesores, y que es también la aspiración de un grupo, digamos, particular y pequeño, de familias dominicanas que tienen un joven o una joven con mucho talento y dicen, caramba,
¿dónde hay un espacio para yo poder coger a esa hija mía que tiene tanto talento por las matemáticas, que eventualmente pudiera orientarlo hacia la informática, la tecnología o las ciencias sociales como la economía y los negocios, para ella poder mejorar y pulirse en el tema de las matemáticas? La academia nuestra y digamos lo que hacemos con el Club de Matemáticas para lograr que nuestros alumnos compitan a nivel nacional y luego a nivel internacional. Cuando estamos organizando eventos como el Grand Prix, cuando estamos compitiendo en la American Math Competition, que nosotros la organizamos acá y somos la sede para Centroamérica y el Caribe, esos problemas, esos exámenes, ¿tienen una orientación local o tienen una orientación internacional? Bien, los estándares internacionales son muy diferentes a los locales. Por ejemplo, los problemas que tú ves en una olimpiada local son problemas sacados de un libro. Es decir, los problemas a los que se enfrentan los estudiantes cuando viajan son totalmente diferentes a los que ellos se enfrentan cuando están acá en las olimpiadas locales. Entonces, básicamente estamos formando a los estudiantes para un tipo de problema que ellos no se van a encontrar cuando salgan a competir. Entonces, internacionalmente. Lo que usted está planteando es una inconsistencia fundamental que hacemos el llamado al Ministerio de Educación para que, si quieren, nosotros participando, Ucamaima definitivamente tiene que participar, se haga una revisión profunda de ese proceso, porque tú estás planteando que queremos ir a competir a eventos internacionales, pero la herramienta de medición que estamos utilizando y el proceso evaluativo que estamos llevando a cabo para determinar quiénes van a ser esos atletas que van a ir a competir a esos eventos internacionales, en este caso estudiantes de matemática avanzada, los estamos midiendo con el termómetro equivocado, estamos en Celsius y la competencia es en Fahrenheit. No estamos haciendo nada coherente. Por ejemplo, México, que nos lleva muchísimo, nos lleva la milla en educación, cuando tú ves los exámenes que ellos elaboran a nivel nacional e incluso regional, o sea, los problemas son muy, pero muy parecidos. O sea, el estándar es internacional, como tú lo ves. Usualmente en estos exámenes se mide teoría de números, geometría, ecuaciones funcionales y combinatoria. Pero cuando tú ves los exámenes locales, o sea, son temas como que se ven en la escuela normal, son temas sacados de la escuela normal. Y ahí es donde hay un malentendido. O sea, eso es lo que nos falta a nosotros, o sea, tener un examen que tenga el estándar internacional. Y esto definitivamente tiene un impacto directo en los resultados país. Sí, porque los estudiantes se están formando para un tipo de examen que no van a ver internacionalmente. No te sirve de nada, o sea, tú ganaste una competencia local, te ganas una medalla o un trofeo local, pero no tienes para nada la capacidad ni la aptitud, ni has sido entrenado para poder ir a competir fuera. Si me permite un minuto, fíjense que el contraste de lo que estamos haciendo en New Horizons frente a lo que se está haciendo en otros lugares, ¿no? Una de nuestras estudiantes, que fue Iraira, ella propuso un problema y en conjunto con Natalia y algunos de los muchachos que estaban en nuestro club, que fue aceptado como un problema en una olimpiada internacional. En geometría, sí. Ellas propusieron un problema que apareció en una olimpiada internacional. O sea, pero Iraira sabe cómo escribir. Lo que dice Herior, o lo que dijo Herior anteriormente. O sea, anteriormente ese señor apellido Galán utilizaba los mismos estudiantes que habían sido exitosos en olimpiadas anteriores para con esos estudiantes construir los exámenes, con lo cual evaluar a los nuevos que venían de abajo. Entonces Iraira, que ha participado en tantos eventos nacionales e internacionales con nosotros, ya tiene la capacidad, obviamente sabe escribir, para entonces construir un problema. Se lo propusieron y fue aceptado en la Olimpiada Femenil, que es una Olimpiada internacional nueva que ha surgido en América Latina. Para niñas, como para hacerle la contraparte de la Olimpiada que se hace en Europa, que es la ECMO. Okay. Sí, y el resultado entonces viene acogido. A ella le aceptaron el problema. Ella lo hizo en conjunto con otra niña que estuvo aquí participando con nosotros, que es exacto, Natalia, y otro de los jóvenes fue Miguel, que venía aquí también a entrenar, aunque no son del colegio, pero venían acá a entrenar. También le aceptaron
un problema. O sea que tenemos estudiantes que están creando problemas. Fíjate el ejemplo, Miguel no era alumno de New Horizons, pero sí de la academia, del club. Exactamente. Y también se capacitó, Sí. Orgullo Nacional ya, y está entonces también colaborando en ese proceso. Pero no solo eso, si me permite ya esto, que no Tranquilo, quería dejar de tranquilo. mencionarlo. Natalia participó en la Olimpiada Femenil, que es la PACMO, que se llama, algo así. Antes de ella entrar al club, se guayó totalmente en el problema de geometría. Cuando ella ingresa al club de matemáticas, porque aquí yo abordaba geometría solamente en el club, luego vinieron, ¿verdad?, teoría de números y otras cosas. Luego de los meses que pasamos estudiando, ella fue a Noruega, o sea, y en la Olimpiada más prestigiosa del mundo, que es la IMO, ella consiguió una mención de honor. Pero fíjese, ella hizo el examen Una mención de honor. Una mención de honor. O sea, ella resolvió un problema que nadie claro, había resuelto. no solo ella, sino Miguel, que era también de lo que estaba con nosotros. Pero adivine, ¿cuál fue el problema que ella pudo resolver perfectamente, que tuvo puntaje perfecto, tanto Miguel como ella, que fue por lo que le dieron la mención de honor? El de geometría. El problema de geometría. O sea, puntaje perfecto en geometría. No será porque el profesor de geometría es una persona extraordinaria. Ya lo dejo a que ustedes saquen sus propias conclusiones. Y usted se ahí. inclina mucho por enseñarle la geometría. Sí, porque es un tema, es donde yo me especializo y bueno, ya no nada es un más, tema que nos falta en las Olimpiadas. Ya ninguna. no nada más euclidiana, sino también salimos de ahí. Sí, exactamente. Hay profesores que están trabajando, por ejemplo, combinatoria. Y Natalia era muy buena en videojuegos también. ¿Te recuerdas lo que te estaba diciendo antes? Yo recuerdo en las competencias de videojuegos acá, ella muchísimas veces era la única niña que competía. Y cuando tú dices el resultado de lo de Iraira, bueno, Iraira está aceptada en MIT con una beca. O sea, ese es el resultado. ¿Cuántos alumnos de República Dominicana entran de calle desde el bachillerato a MIT? Se pueden contar con los dedos de una mano y sobran dedos. ¿Y cuántos entran con una beca por la universidad? Te van a sobrar muchos dedos en la mano. Entonces, ese es el resultado. Ese es el resultado, definitivamente, que queremos resaltar en esta conversación, ¿no? Que no es que quizás hemos inventado una fórmula a propósito del profesor que le gusta presentar, pero que no es tan extraordinario, es simplemente enfocarse donde hay que enfocarse, porque mira cómo tú planteas, Emmanuel, justamente estos resultados y cómo llevar a los propios que han caminado el sendero olímpico a que sean parte del proceso. Y justamente tenemos a una Natalia y a un Miguel que hacen historia en Noruega. Sin embargo, en Pisa, por ejemplo, que yo vivo con ese dolor eterno, estamos en el último escalón. Entonces, hemos conocido... Pisa tira una sábana y recoge a todo el mundo. Exactamente. Lamentablemente ahí ya no nos va a poder ir bien. Pero es que lo que hemos planteado aquí en el día de hoy... Porque la fórmula país no la hemos cambiado, señor Garrido. No, ni la vamos a cambiar ahora tampoco. Lo que tú estás planteando, Emmanuel, y lo que Gerio ha tocado, es el colmo del absurdo. O sea, nosotros no podemos pretender bañar en política una realidad y que el resto del mundo nos las va a comprar, porque sencillamente no nos los va a comprar. Nosotros no podemos pretender que la clase política decore y dañe y permee un evento como una Olimpiada de Matemáticas, una competencia de matemática nacional. Hermano, eso no es un tema político, eso es un tema académico, educativo. O sea, la educación no puede ser parte de la agenda política de nadie, porque no es un tema político. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que nosotros queremos competir en eventos internacionales, pero el examen que le estamos dando es sobre el plátano y la yuca? No es posible, así no vamos a llegar nunca. Y no solo eso, mira, este tema que estamos hablando, quizás muchas personas no le interese, porque hablando de matemáticas, pero es un tema sumamente importante, porque el desarrollo de un país inicia en ciencias. Sí, Sin claro. matemática no hay investigación y no hay desarrollo y no hay nada. Entonces, a propósito de eso, no solamente es el tema de las pruebas. Por ejemplo, en las Olimpiadas pasadas, los muchachos que fueron a la Olimpiada Internacional, que es el evento a nivel escolar más grande que tiene el mundo, todavía a mí se me hace difícil creer que los muchachos no tuvieron la ayuda del ministerio para cubrir los gastos básicos como gastos de vuelo y de hotel. Tuvieron que hacer una recolecta para que esos muchachos puedan ir
a representar el país. Entonces, yo me comuniqué directamente con los encargados, los que están al frente. Lo que dicen es que hubo un cambio de ministro, pero es que eso no debería de ser. O sea, eso debería de estar por encima de todo. ¿Qué pasa? Que los que vienen subiendo los demotiva. Entonces no puede ser que un alumno que quiere estudiar matemática, que quiere hacer matemática, se la pongan difícil frente a esa situación. Entonces esos son el tipo de cosas que encontramos que no ayudan para nada al crecimiento. No hay una visión de desarrollo. Tú sabes que cuando hemos ido a la Olimpiada, a la Olimpiada Internacionales de Informática, desde el primer año que hemos estado participando, que ya este sería el 6º año, si no me equivoco, que estamos participando, 6º, 7º año, corrido, ¿no? Porque antes República Dominicana no participaba, ya tenemos 6, 7 años participando, New Horizons siempre lleva 3 o 4 representantes de los 4 que van. Una de las cosas que a mí me resultaba bien frustrante, todavía estoy afanando con esa situación, es que los rusos, por ejemplo, los de Europa Oriental, los chinos también, ellos llevaban niños hasta de 12 años a la competencia. Y yo decía, pero ¿cómo así? ¿Cómo es que ellos llevan niños de 12 años y yo estoy llevando niños de 18? Y nos ganaban. Entonces uno decía, pero no es que ellos lo están formando con 12 para que cuando el muchacho tenga 15, cuando el muchacho tenga 18, ya es comiendo piedra que está, ¿entiendes? O sea, ya él está haciendo neural networks y creando programas y generando algoritmos que nosotros sencillamente no somos capaces porque no hemos tenido ese nivel de profesionalización a lo largo de continuidad a lo largo de tantos años. Y bueno, aprendiendo eso, entonces hemos empezado de más abajo. Y yo creo que el caso, por ejemplo, la misma Iraira es un ejemplo de eso, de uno decir, no, espérate, vamos a empezar en 7º con 12 años, porque en definitiva, si los rusos están empezando en 7º, nosotros no podemos empezar en 3º de bachillerato o en 2º, no lo vamos a alcanzar, no podemos, por horas de vuelo, ese avión le faltan horas, no vamos a poder completar la tanda, la rutina. Y cuando uno ve el caso entonces nuestro acá, uno dice, miren, es que el talento lo tenemos, ustedes son ejemplos vivos de ello. En el caso inclusive de las matemáticas, es sencillamente cambiar la estructura operativa, cambiar el objetivo y desligarlo de cualquier intención temporal, por ponerlo de una forma coyuntural, como son las intenciones políticas. Erior, es justo hacer un repaso, aunque sea mencionando cuáles son... ahora antes del examen. ¿Cuáles son esos grandes eventos que hemos tenido este año? Otros pequeños eventos como los rally matemáticos, por ejemplo, que ver a los chiquititos corriendo por las canchas, jugando a las matemáticas de forma divertida, los prepara justamente para estos otros eventos competitivos que nosotros organizamos local e internacionalmente o extrainstitucional, ¿verdad? ¿Cuáles son esos los que hemos participado con muy buena experiencia? Sí, mira, recientemente, dígase en este último semestre, de febrero para acá, hemos participado, por ejemplo, en la Copa Canguro, que es una competencia internacional. En esa copa el colegio de 18 medallas que se dan de sexto a 12, nosotros tuvimos una tercera parte, o sea, tuvimos 6 medallas. ¿Cómo? Incluyendo en la categoría el trofeo Canguro. En casi todas las categorías tuvimos 2 medallas. ¿Cómo? De 18 obtuvimos 6. O sea, ahí participaron unos 1000 y pico de alumnos largos. Es una competencia a nivel... ¿De cuántos países? No, estoy hablando en la nacional, porque la internacional viene ahora, donde de los ganadores. O sea, en la nacional obtuvimos un tercio de los puntos. Sí. En el ANC, en la categoría más alta, tuvimos el primer lugar. American Math Competition. En el American Math Competition. Es regional. Esa es internacional. Es una competencia que el Colegio New Horizons es sede para Latinoamérica y se organiza a nivel internacional. Nosotros tuvimos en la categoría más alta, tuvimos el primer lugar con Margarita, es una alumna de Libia. Recientemente ayer se celebraron las del ministerio, ya la nacional. El ministerio tiene una Olimpiadas nacionales, pero se dividen en 4 etapas, o sea, hay que ir por etapas, distrital, regional. Ya nosotros ayer estuvimos en la nacional. De Santiago vinieron Santiago también. Sí, en Santiago tuvimos un alumno
En la categoría A, aquí tenemos a Iraira en la categoría D, o sea que esperamos los resultados. A propósito de eso, Iraira está otra vez en el equipo para representar al país en las Olimpiadas Internacionales que se van a celebrar en junio, creo. No recuerdo el país, pero sí sé que son en junio. O sea que otra vez en el equipo tenemos a Iraira, que esperamos que el ministerio esta vez los apoyen, tanto económicamente como con la parte de los entrenamientos. Vamos a hacer un GoFundMe para poder resolver eso. No algo así. Sí, claro. Ellos, los propios alumnos. Claro. Este año vamos a hacer otro. Sí. También estuvimos en unas competencias de ciencia, se la celebró el Carol Morgan, en las cuales el colegio fue a nivel colectivo, primer lugar, y también en la distinción por alumno tuvimos varios primeros lugares. Sí. Es que son tantas. Pero qué bueno. Sí, hay muchas competencias. En física estuvimos el martes en las regionales con John Job. O sea que esperamos ya ir a la nacional. Y hemos tenido un sinnúmero de eventos. En ajedrez. En ajedrez. Ayer, a propósito, el maestro Araújo nos sonó a todito. Hizo una simultánea. Sí, yo vi la simultánea. Y a todito no. Que lo importante es tener claro que estamos hablando de competencias, claro, porque, ¿verdad?, es, digamos, el sedazo en el que medimos los resultados de un gran esfuerzo, sí, pero claro, que matemática es transversal y que no solamente la formación de un alumno de forma competitiva, sino el preparar a cada alumno en un proceso matemático exitoso para la vida, que es justamente el resultado de los egresados de New Horizons. No es porque yo trabaje en esta institución, yo mi corta edad profesional conozco bastante el sistema educativo en matemáticas, porque he tenido la oportunidad de pertenecer a muchas plantillas, a muchos comités. Estoy en la UAS y la UAS se ve involucrada. Y si hay alguien que puede tener voz y voto para hablar de ese tipo de cosas en New Horizons, porque no es solamente de palabras. Nosotros, en los 12 años que tengo en la institución, siempre hemos estado al frente, y en toda comisión o grupo el New Horizons siempre ha tenido su aporte y ha traído esos logros para el país y como institución. Yo entiendo que si hay alguien que hay que escuchar es el Colegio New Horizons. O sea que sería interesante que ese espacio de reflexión, esto es un llamado al Ministerio de Educación, se dé para que entonces nosotros podamos seguir aportando a transformar la calidad del servicio educativo en nuestro país y obviamente a fomentar y a promover el tema del estudio de la ciencia y las matemáticas, no solamente para los éxitos competitivos y olímpicos, que aquí estamos, digamos que dándole pinceladas muy breves, sino sobre todo para nosotros poder tener una clase empresarial, una clase profesional dominicana diferente. En estos días se está hablando de la India versus China. La India ya hoy en día es el país más poblado del mundo, y el desafío que tiene la India para poder pasarle a China en términos económicos nace fundamentalmente de su carencia de manufactura, de su carencia de oportunidades de empleo para sus ciudadanos. Tienen menos oportunidades de empleo que tienen los chinos. El sector manufacturero no representa ni siquiera el 20%. En República Dominicana, alguien dijo por ahí que el modelo de desarrollo de nuestro país va a ser basado en servicios como el turismo. Yo no conozco, y lo sigo repitiendo hasta el cansancio, hasta que venga un economista aquí y me diga que yo estoy equivocado. No conozco ningún país del mundo que se haya desarrollado en base al turismo. El turismo no desarrolla los países, el turismo es un postre bueno e importante que ancla y que te puede posicionar, pero nosotros necesitamos manufactura, nosotros necesitamos una clase productiva, ingenieros, ciencia y matemática. Necesitamos un sector financiero capaz, creativo. Tampoco ningún país se desarrolla en base a especulación financiera. El sector financiero es una pieza clave, pero no es la pieza fundamental. Es como decir que ese organismo se desarrolla en base a sangre. No. Usted tiene 6 pintas de sangre en el cuerpo. Porque yo le ponga aquí al lado 8 pintas nuevecitas, usted no la puede absorber, por tanto usted no va a ganar los 100 metros planos porque yo le tenga 8 pintas de sangre nueva. Usted necesita una caja torácica, una caja musculoesquelética que le permita a usted ser eso.
La sangre es una pieza importante, las finanzas, el financiamiento es una pieza importante de ese cuerpo económico, pero ese cuerpo económico necesita manufactura y necesita producción. Y eso no lo vamos a tener si no tenemos ciencia y tecnología. Definitivamente una conversación muy rica, muy amplia, con muchos temas obviamente que nos apasionan y que pudieran seguir por horas, ¿no? Claro. Conversando. Agradecemos a ambos el favor de esta conversación, que hayan estado con nosotros durante esta noche de domingo, y a ustedes que han estado ahí con nosotros. Bueno, pues aquí hay un llamado latente a todo el sector educativo, no solo en el ámbito privado, sobre todo en el ámbito público, porque si queremos lograr esas transformaciones tenemos que hacerlo desde la base, que es la educación para todo el desarrollo de una nación. Señor Garrido, concluimos por esta noche. Agradecemos que usted haya estado ahí. Y nos seguimos quitando el sombrero ante ustedes, profesores, y cuentan con todo el apoyo de la academia. Definitivamente. Muchísimas gracias por el favor de su sintonía. El próximo domingo nos reencontramos por la señal de EN Televisión y en todas nuestras plataformas digitales. Siga conectado con nosotros. Releasing the passion to the sky. Shine the little light, try to be bright. Let's start a better and a new life. New Horizons Bookshop se reinventa y ahora somos Shop at New Horizons. Estamos más cerca de ti. A un clic de distancia tienes a tu disposición variedad de artículos escolares, deportivos, literaturas en inglés y español, tecnología, hogar, artículos personalizados y mucho más con entregas a todas partes del país. Descubre todo lo nuevo que tenemos en nuestra página web www.shop@newhorizons.com o visítanos en nuestras tiendas en Santo Domingo y Santiago. Síguenos en nuestras redes sociales. Shop at New Horizons. Grupo Universal te invita a vivir la vida en tono re mayor. Hoy al abrir los ojos, sabes que es un nuevo día por vivir y reencontrarnos. Es el momento de decirte sí, sí puedo. Renueva tu pasión y seamos testigos de un inicio en donde trabajando de la mano alcanzaremos un mejor mañana para todos. Grupo Universal. Vive tranquilo, vive seguro.